Programa Entrevista. La clase pobre de raza blanca en Estados Unidos vive una crisis de infelicidad. Ser pobre en este país conlleva algo más que el resto y la desesperación es creciente. Son algunas de las conclusiones a las que ha llegado Carol Graham. Es nuestra entrevistada, es quien está con nosotros. Gracias por atendernos. Con mucho gusto. Carol Graham es investigadora, especialista en pobreza, en desigualdad y en salud pública, entre otras cosas. También eres autora de una vasta obra. La última de ellas se titula Es una pregunta, es Felicidad para todos. Vamos a hablar sobre todo de ella. En primer lugar, yo te quería preguntar, porque a ti se te conoce sobre todo sobre tus estudios en países en vías de desarrollo y en América Latina, pero de repente decides estudiar eso, la pobreza, la infelicidad en Estados Unidos. ¿Por qué ese cambio? Sí, es algo que pensé cuando comencé este libro. No sé qué estoy haciendo porque soy experta, vengo del Perú, soy experta en pobreza, inequidad, bienestar en países por todo el mundo, pero en general en América Latina, países pobres en desarrollo o progresando, aunque trabajo en una institución donde hay mucha gente que conoce muy bien la pobreza en los Estados Unidos. Pero por los últimos 10 años, un tiempo que América Latina ha estado progresando de una manera increíble. Obviamente hay excepciones, pero viendo a la gente saliendo de la pobreza, movilidad, educación, mejorando, no nada es perfecto, pero de verdad progreso. Y a la misma vez volviendo cada vez a los Estados Unidos, diciendo, hay algo de ser pobre en este país que es súper deprimente. Vas a los barrios más pobres de Lima o otros lugares en América Latina, igual en otros países, no tanto como América Latina, pero encuentras claro, problemas, desafíos, lo que sea, pero encuentras una esperanza que la vida va a ser mejor. Trabajo bien, trabajo bastante, va a ser mejor. Los chicos van al colegio bien vestidos, igualmente con esperanza que pueden salir de donde están. Vas a barrios donde yo he trabajado alrededor de Lima por muchos años, que antes no tenían calle, con pavimento, que no tenían agua, compraban en los camiones. Ves ahora, no diría son de clase media, pero son barrios ya muy respetables. Viene el ómnibus, tienen agua, tienen desagüe, hay un sentido comunal, hay organizaciones comunales, hay una vibrancia. Vienes aquí y ves en los lugares pobres, encima de todo, de crimen o todo lo que falta, um, una falta de esperanza, un distanciamiento del resto de la sociedad. Y igualmente un poco un falto de respeto. Y creo que el precio más alto de ser pobre um, es, es un poco que es un país que tiene como mística de el sueño americano, de todos que trabajan salen encima y somos una meritocracia. No es verdad, la mística es vieja, la realidad es muy diferente. Pero eso entra a la conversación política, entra a todo tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, el lenguaje sobre reformar programas de bienestar, programas de ayuda, es siempre, bueno, son los que necesitan estos programas son flojos, son perdidores, ¿no? Entonces hay todo como un estigma de ser pobre en una sociedad que se premia en que todos que salieron encima es porque trabajaron mucho. Y la realidad es que muchos han tenido suerte, han tenido ventajas de educación, de todo tipo de cosas. Pero eso es, para mí, el costo más alto de ser pobre en los Estados Unidos. Un costo psicológico más que todo, que es muy diferente del costo de verdad de ser pobre en un país muy pobre, donde en general el costo entonces es tener que comprar tu agua de camiones y no tener electricidad y cosas materiales. Pero lo que he visto en estos años es que la falta de esperanza era algo que quería entender mejor, y justo en haciendo eso, mirando estas diferencias, encontramos estas ligas con desesperación y mortalidad prematura, y que nuestras tasas de mortalidad en el país, si no es el más rico del mundo, es uno.
somos el único país rico donde la mortalidad está subiendo y por muertes de suicidio, de drogas, es una tragedia, francamente. Enseguida vamos a profundizar en eso, en las consecuencias que tiene esa forma de percibir la pobreza en Estados Unidos. Quería un apunte inicial y es cómo estableces la métrica de la desesperación, es decir, cómo, para el público en general y de manera muy, muy sencilla. Quiero Claro. decir, no es algo que tú percibes y directamente lo plasmas, es un estudio detallado estadísticamente. No, es muy técnico y entonces no entro mucho a detalles, pero yo soy una de las personas que comenzó el estudio de bienestar en la economía. Entonces, como todos estudios económicos, es en base de datos muy técnicos y trabajando muy en colaboración con psicólogos que saben mucho más de cosas de preguntar a gente misma sobre su bienestar, su satisfacción con su vida, su nivel de estrés, su nivel de preocupación, su esperanza para el futuro. Y en ese proceso hemos trabajado con la organización de Gallup, que yo soy asesora, con el OSD, que ya tiene como unos guías para oficinas estadísticas en todo el mundo que quieren colectar estas métricas, con el gobierno de Gran Bretaña, que ya tiene métricas de bienestar en sus estadísticas oficiales. Igualmente estuve en un panel de los Estados Unidos, de la Academia Nacional de Ciencias, sobre métricas de bienestar y políticas públicas y nuestras estadísticas. Una vez hemos dejado esto claro, vamos a las conclusiones. Quizá una de las más llamativas es la diferencia que hay entre razas. Tú estableces una diferencia entre blancos, afroamericanos y latinos. ¿Cuáles son los principales resultados que se derivan de tu estudio? Sí, bueno, hay muchos. Quizás antes de la diferencia entre razas, lo que me dio confianza que tenía que hacer este estudio es que yo comencé comparando actitudes sobre si si un individual trabaja duro en este país, puede surgir arriba. Muy simple. Si es cierto o no la meritocracia, sí, ¿no? sí, es la clásica pregunta del sueño americano, the American Dream. Y comparé América Latina y los Estados Unidos y cómo varían las preguntas entre pobres y ricos. Puedo explicar cómo medí eso, pero era comparable, simple. Y lo encontré fascinante es que en América Latina los pobres y los ricos casi contestaban igual. No había diferencia estadística entre las respuestas de los pobres y los ricos. Para los Estados Unidos, los pobres en los Estados Unidos estaban significantemente menos decir sí a esa pregunta, una diferencia de casi 20 veces. La diferencia entre los pobres y los ricos en los Estados Unidos es 20 veces más grande que entre los pobres y ricos en América Latina. Así que los pobres americanos, mucho menos probabilidad de decir que habían trabajado, se castigan bastante más. No, esto es más es más especulativo. Si yo trabajo duro, o sea, puedo surgir en el futuro y mucho más no tenían esperanza. que los pobres en América Latina, los ricos en los Estados Unidos, mucho más probable que los ricos en América Latina decir sí a esa pregunta. Entonces me quedé, de verdad, si esto es el país de oportunidad, el sueño americano, ¿qué pasa aquí? Entonces, a tu pregunta sobre las razas, quería saber cómo las diferencias entre los pobres negros, los pobres hispánicos y los pobres blancos. Era 2015, antes que Donald Trump un poco surgió, estaba ahí, pero nadie pensaba que iba a ganar. Había mucha tumultidad en la comunidad africana-americana, Baltimore, Ferguson, por las protestas de la policía. Y entonces yo pensé que iba en estas comparaciones, que son viendo las diferencias relativas entre las respuestas entre estos tres grupos, que iba a encontrar que los hispánicos pobres iban a ser optimistas, porque eso es algo que
se ve en la calle, yo vengo del Perú, se ve en estudios regionales, los de América Latina siempre son más optimistas, más felices que su ingreso predice. Entonces, comparado a otra región con el mismo nivel de ingreso, los de América Latina siempre son más optimistas. Tienen calidad de vida, tienen otro tipo la de cultura, carácter. todo eso. Y sí que parte es la cultura, el carácter. Así que pensé eso, pensé los pobres blancos en el medio y que los pobres negros iban a estar pesimistas porque era una época muy difícil Con y los además disturbios tradicionalmente con interraciales, sí. discriminación y todo. Entonces corrí todos mis datos, estos técnicos y me salió el resultado para los pobres negros era el grupo más optimista, no por un poco, pero bastante que todos los grupos pobres. Los pobres hispánicos también optimistas, pero no tanto como los pobres negros, y los pobres blancos Muy en el suelo. pesimistas. Entonces, primero pensé, mejor corro esto otra vez. Podría ser Pensaste como que era un error. pensé que era un error. Y lo hice otra vez, y lo hice 10.000 veces, y con 10.000 controles más, y todo lo que hacemos econométricamente para asegurar que algo de verdad es robusto, ¿no? Entonces, justo cuando terminaba esto, salió el primer estudio de Ann Casey Angus Deaton sobre la mortalidad prematura en los pobres Blancos. blancos. Entonces dije, acá hay algo. Esto, entonces, y son colegas, entonces les escribí, dije, los datos de ustedes y los datos míos están diciendo la misma cosa de una manera muy diferente. Entonces más y más salió mucho más información sobre heroína, opioides, todo el nivel de esta crisis. Y comenzamos tengo un estudiante de doctorado brillante de Portugal, Sergio Pinto, con quien trabajo mucho, y comenzamos a ver si nuestras métricas de falta de esperanza para el futuro, de nivel altos de um, preocupación y estrés, tenían algo que ver con lo que estaba pasando en mortalidad, para las mismas edades, las mismas razas, los mismos lugares. Y lo que encontramos es una liga estadística muy fuerte. No podemos decir la dirección de causalidad. Si, obviamente, si no tienes nada de esperanza para el futuro, estás desesperado, mucho estrés, mucha preocupación, eres más probable de tomar drogas o de suicidarte, lo que sea. Pero también vivir en un lugar donde hay mucha gente así también te podría hacer más desesperado y lo que sea. Pero hay una liga muy fuerte y los pobres blancos más desesperados, con más preocupación, mucho más probable que van a morir temprano o tener... Es el tipo de mortalidad que miramos es la mortalidad definida por el Center for Disease Control, que es mortalidad prematura, veneno de alcohol, veneno de drogas, Opiáceos. suicidio, todo eso. Es como es un tipo Basta de precisar mortalidad. que Estados Unidos ahora mismo está en la peor crisis de opiáceos de la historia. Tenemos más opiáceos por Hay, persona que cualquier otro país del mundo. hay más muertos en Pero 2016 que por armas, sí, por este motivo. y además hay unos estudios y datos que tienen mucho sentido con lo que yo he visto con gente pobre que tiene resiliencia, ¿no? Que esperanza, que el suicidio, la depresión es mucho menos común en la gente de América Latina en los Estados Unidos o en los negros en los Estados Unidos que en los blancos, porque ellos han tenido cosas negativas por una historia, entonces han adaptado, han Están creado, acostumbrados a tienen luchar en la mecanismos vida también, tienen familia, tienen sus y esperan iglesias, tener que sí, y esforzarse, se ¿no? saben, y además no ven el mismo estigma, alguien en su familia ha caído atrás, los ayudas, si tú caes atrás, no lo sientes como que yo estoy solo, yo lo hice porque eso, los pobres blancos, eso es la primera vez que han tenido así como un choque tan grande y meten eso, las compañías dando opiáceos como caramelo, y mucha de esta gente igual estaba, especialmente los hombres, estaba en trabajos manuales pesados, difíciles, minas, factorías. Entonces han tenido problemas de
y también tienen estilo de vida no muy sanos y que tasas de obesidad son altas, lo que sea, tienen dolor de cualquier cosa, de la rodilla, Sí. o tienen una operación y Y le dan enseguida le dan esos opiáceos y y caen. ahí en una situación donde no vas a volver a trabajar, no tienes esperanza, la probabilidad de adicción es mucho más alta. Y ahora lo más nefario ahorita es que a la misma vez hay un problema de supply, ¿no? De apoyo, ¿no? no, De no, no, comunidad o no, de... de la cantidad de drogas. Ahora que han entrado drogas, algo que se llama fentanil, que es un derivado de la heroína entrando de China y de México, que es súper, súper poderoso. Y lo que pasa es cuando las prescripciones para los opiáceos se acaban, la gente va a la droga ilegal. Y este es súper poderoso y Mm. no hay como manera de regular qué tiene adentro. Entonces, la, la probabilidad que alguien se muere de ese tipo de drogas es hasta más alto, pero está como, el mercado está como saturado de estas cosas. Y obviamente va donde hay demanda, pero a la misma vez sí que hay las dos cosas a la vez. Y es como decimos en inglés, una tempesta perfecta, un perfect storm. Tienes altas tasas de desesperación, Desesperación falta de ayuda comunal, y lugares una... que en general son más isolados. Si tú vas a la parte rural de Missouri, no hay nada, ¿no? Sí que la gente está más isolada por distancia, por el estilo de vida estilo que de han vida. tenido siempre, por el clima, hace frío, hace calor. Vas a una ciudad y la gente está andando, se mezcla. No, yo no digo que es perfecto, pero vemos igual en nuestra investigación que en general Hay la muchas ciudad... diferencias geográficas, es lo Sí, que sí, te quería exacto. Ah, preguntar. ya. Sí, porque las ciudades en general, especialmente las ciudades de Hay la menos costa o desesperación. Chicago, los metrópolis grandes, porque primero la gente es más diverso, la gente interactúa más, tienen que tomar el ómnibus o el metro, lo que sea, hacen más ejercicio, fuman menos, tienen, son más optimistas. Parte viene de agregar el nivel individuo. Los negros y los hispánicos son más optimistas, los agregas en una ciudad y la tasa va a ser más alta para ese lugar. Pero parte creo que es el lugar, la vibrancia, con todas sus dificultades de estar en una ciudad. Um, si estás con este tipo de problema isolado y no hay otras actividades económicas, otras actividades comunales, uno Es ve como la como... espiral perfecta. Sí, Caes una y otra vez, sí, además en una sociedad, eso, individualista, sí, y en la que te está diciendo además que si eres pobre o has perdido el trabajo, estás en esas situaciones en parte por culpa tuya, ¿no? sí. Eso es, eso es perverso también, ¿no? A la hora de crear también políticas de No, es ayuda, súper ¿no? perverso. Y el grupo que es más opuesto a ayuda del gobierno son los pobres Los blancos. propios pobres blancos. Lo ven como un estigma, algo que es para las minoridades, lo ven como, es como esta mítica, ¿no? Que entonces mi culpa o no sé qué. Algo muy llamativo del estudio es que si contrapones los resultados de eso, de la desesperación de la clase blanca y pobre, con la geografía de esta desesperación, con los votos de Donald Trump, casan perfectamente. ¿Eso cómo se explica? Porque es gente pobre votando a un magnate, a un multimillonario. Es increíble. Cosas puedo explicar, otras cosas no puedo explicar. Lo que puedo explicar es que este tipo captó una frustración, una audiencia que no tenía otra persona, ¿no? Y con promesas totalmente que no tenían nada que ver con la realidad, pero era esto un poco... Y cuando la gente pierde, está en situación de perder, ¿no? Se sientan como desesperados, es mucho más fácil manipularlos, cualquier promesa de algo, ¿no? Entonces, pero también tomó mucho ventaja de la falta de educación. La misma gente que votó para Trump en los mismos lugares fueron los que más recibieron extensión de salud
seguro de salud Por parte del gobierno sí, demócrata. con lo de Obamacare, ¿no? Pero estaban tan anti-Obamacare que ni se realizaban que eso era el No se daban insurance que cuenta de que tenía. estaban Y siendo los después están diciendo, beneficiarios. oh, me muero, me van a quitar el seguro, me voy a morir. Bueno, Tienes que saber que votas, ¿no? no, entonces, pero eso es parte de la falta de educación. Hay unos estudios increíbles sobre qué poco la gente entiende de esta cosa. Parte también que contribuyó mucho era un racismo implícito o explícito. Vamos a hacer una pared, vamos a Make America Great Again. Podría haber dicho, hay que hacer Let's Make America White Again, ¿no? Eso era, en fin, la promesa, ¿no? Vamos a retomar el país. Algo que tiene mucho que ver con esa crisis de identidad que tú Claro, apuntas. Cuando no tienes identidad y alguien te está formando otra vez como grupo, sí, eso es te la guía, ¿no? literatura psicóloga lo dice mucho y pon eso con un nivel de educación muy baja, es como otra vez parte de esta tempesta perfecta, ¿no? Y otra cosa, adentro de todo eso, es si uno piensa de los que están más molestos, más frustrados, más desesperados, son los pobres blancos hombres. Porque las mujeres tienen en general una manera, una experiencia con varias identidades, como mamá, como sea, y más flexible en qué tipo de trabajo toman. Se Hay adaptan trabajos mejor. en el sector de salud y los hombres blancos no lo toman, porque no se ve, su identidad no es ayudar a alguien en un hospital, ¿no? Entonces, en términos de estatus y de perder tu estatus, lo que ha pasado en los últimos 20 años, han perdido su estatus preferencial sobre las mujeres, por seguro, más mujeres en este país terminan la universidad que hombres ahora, entonces eso ha Cada vez hay más cambiado igualdad entre sexos, y igualdad entre grupos, entre razas. razas. Entonces acá entra un demonio, perdón, que está perfectamente feliz de apoyar el racismo y lo hemos visto después de Charlottesville con lo de los Dreamers. Es un horror que la mayoría de la población civilizada no lo puede creer, pero han levantado unos demonios y no los suelta A tampoco. costa de canalizar esa desesperación de Porque eso es diferentes su base. Ahora, clases su sociales. base termina de ser menos del 30% de los votadores, en fin, pero ojalá, no sé, quién sabe qué va a pasar, pero él captó y está manipulando esta desesperación y con promesas que no, igualmente todo lo que está pasando económicamente, los puestos, la trayectoria económica, es porque lo que se hizo antes, que él heredó unos fundamentales muy fuertes de manejo de la economía, de ciertas cosas. Y él hace estas cosas simbólicas como forzar alguien una compañía que manufactura autos de quedarse en una ciudadcita y hace gran cosa, como si esto es una política viable universal. No es, ¿no? Pero Pero da eso le resultado da esperanza, porque da da salud. titulares. Sí. ¿Qué crees que se puede hacer? ¿Cómo se puede luchar contra esta crisis de infelicidad que vive cierto sector de la sociedad estadounidense? ¿O se está luchando desde el sector público o no? Bueno, mira, estamos en un crisis fundamental más que la crisis de desesperación, una crisis de gobernabilidad, de democracia. Es un momento para mí increíblemente preocupante. A la misma vez, quizás esto va a forzar. Ya hemos visto que hay mucha movilización en términos de la gente, hasta los cortes, ¿no? De proteger derechos fundamentales como pueden. Hay mucho a nivel comunal. Ahora, uno ve lo que pasó en Houston, que todavía hay gente que, O sea, la en esperanza fin. está en la comunidad, ¿no? Sí, O en la y solidaridad. ahorita uno tiene que pensar que estamos en una ausencia de un gobierno central. Sí, en términos de hacer algo serio sobre desempleo, sobre los opioides, sobre todos los problemas que hay, y que va a comenzar al nivel comunal, a nivel de estado, y vemos hay algunas comunidades que en lugares muy pobres como en West Virginia que han tenido éxito organizarse
el gobierno municipal, con el sector privado, con grupos comunales y mejorar las cosas. A nivel del Estado, California, otros han dicho, bueno, nosotros vamos a seguir con preocuparnos del clima, mira lo que está pasando, preocuparnos de los derechos y de las minorías, vamos a hacer estas ciudades santuarias. Entonces creo que vamos a ver un periodo un poco caótico, pero que la vibrancia y las soluciones van a venir de abajo para arriba. Por parte de la comunidad y de los estados, ¿no? O sí, de las gobierno local. Ojalá eso ayuda también en términos de dar ejemplos por cómo combatir de concienciar a la población de quién está realmente resolviendo los problemas, exacto. ¿no? Yo te preguntaría mucho más, pero creo que tenemos que poner punto y final aquí. Llevamos un rato. No sé si te gustaría añadir algo más sobre tu estudio, algo importante que no hayamos discutido. Tener esperanza está ligado con el progreso individual y colectivo, y por qué esta falta de esperanza cuando se va crea unas vulnerabilidades increíbles, ¿no? Y que los estamos viendo de la peor manera. Y que es necesario algún apoyo de algún tipo, no fomentar el individualismo. Sí, y fomentar el rancor contra otros grupos. Y eso no va a ayudar a nada. Sí. Pues ahí vamos. Muchas gracias, Carol Graham, por la entrevista. De nada, mucho gusto estar con ustedes. Ha sido Carol Graham, investigadora especializada en pobreza, en desigualdad social, sobre la felicidad o más bien la infelicidad creciente en Estados Unidos, un país que tiene precisamente la búsqueda de la felicidad como una de las garantías en su declaración de independencia.